Buen día, el día de hoy realizaremos la retroalimentación del examen bimestral de física tercer periodo. Cada punto tiene un valor de 2 puntos en un total de 20 puntos y por eso son 10 preguntas, en un total de 10 preguntas. La primera pregunta dice, un astronauta en el espacio, sin gravedad ni aire, amarra una masa a una cuerda y la hace girar describiendo un círculo horizontal hasta que la cuerda se revienta. ¿Qué sucede con la masa? La respuesta es que se mueve en una línea horizontal a velocidad constante, porque eso es precisamente lo que nos dice la primera ley de Newton, la ley de la inercia. El primero no es acorde con la primera ley de Newton. El segundo pasaría si hubiera una fuerza que la estuviera deteniendo, por ejemplo, la gravedad o el rozamiento del aire. Y la cuarta, la D, es incoherente con la primera ley de Newton, por lo tanto es la primera. Se mueve en línea horizontal a velocidad constante a menos que una fuerza actúe sobre él. Una fuerza que haga cambiar su velocidad o su dirección o ambas. La siguiente pregunta dice, en un zoológico se extiende una cuerda entre dos árboles para que los orangutanes puedan jugar. Uno de los primates, que pesa 30 kilogramos, cuelga del centro de la cuerda y los extremos de esta forman un ángulo de 8 grados respecto a la horizontal. ¿Qué se debe hacer acá? Primero el diagrama de cuerpo libre. El gráfico me ayuda a definir que el orangután es el responsable de hacer este ángulo. Entonces, haciendo la sumatoria correctamente en el diagrama, nos damos cuenta que en el eje horizontal las fuerzas se anulan. Entonces la componente acá puesta en X se anula esta de la derecha con la de la izquierda porque son exactamente iguales. Y la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, tenemos hacia arriba la composición de la tensión dos veces porque es la misma, pero este extremo y este extremo aportan, menos el peso del orangután que apunta hacia abajo igual a 0 porque está en equilibrio. De esta ecuación despejamos la tensión, el peso pasa a sumar y 2 seno de teta pasa a dividir. Reemplazando tenemos la masa del orangután, la aceleración de la gravedad y 2 seno de 8 grados, que es el ángulo que forma, y tenemos que es 1056,2 aproximado, nos da la respuesta B. Usando una polea en el techo y una cuerda a través de esta, un hombre de 80 kilogramos mantiene una caja con masa de 32 kilogramos en el aire. ¿Cuál es la fuerza normal generada por el suelo al hombre? Entonces, debería hacerse un diagrama de cuerpo libre en el cual la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, tenemos la, la tensión menos el peso de la caja igual a 0. Entonces es como una máquina de Atwood en donde está la caja y en el otro extremo de la cuerda está el hombre. Entonces en este lado no está el hombre, solo está la tensión de la cuerda y la caja colgando, igual a 0. Y si se despeja la tensión, sabemos la tensión de la caja. Ahora la sumatoria de fuerzas para el hombre, entonces el hombre está sosteniendo la caja, una tensión que va hacia arriba, el peso del hombre va hacia abajo y como la caja no es suficiente para que el hombre abandone el suelo, hay una fuerza normal, que es lo que nos pide el ejercicio. Despejando la fuerza normal de esta ecuación, ya sabiendo la tensión, el valor de la tensión calculado anteriormente, despejamos la fuerza normal y tenemos 470,4 newtons, siendo la más aproximada la B. El siguiente punto dice, para el caso de un bloque de masa igual a 76 kilogramos en un plano inclinado con pendiente de 25 grados y coeficiente de fricción entre el plano y la masa de 0,27 μ sub c, ¿cuál es la aceleración del bloque? Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, en donde en un plano inclinado recordemos que la fuerza normal menos la componente del peso puesta en ese eje, igual a 0. Se despeja de aquí la normal,
Entonces sería multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno de 25. Entonces no se va a hacer por ahora para tener más exactitud en los cálculos. Sumatoria de fuerzas en el eje horizontal tenemos el peso que está en, tanto en Y con el coseno y en X con el seno. Y en contra del movimiento, la fuerza de rozamiento igual a m por a porque va a caer en el plano moviéndose en el eje X en positivo. Entonces es igual a m por a. Si estuviera subiendo en el plano sería negativo. De esta ecuación se despeja la aceleración. Es muy fácil porque solo la masa debe pasar a dividir. El peso es m por g, el seno de 25, y la fuerza de rozamiento se recuerda que es μ, el coeficiente, por la fuerza normal, y la fuerza normal es esta. Entonces, despejando y haciendo los cálculos, encontramos un valor aproximado de 1,74, que es 1,7 metros por segundo al cuadrado. El siguiente punto dice, observa el siguiente sistema de poleas. Vemos unas dos poleas. Por una misma cuerda se ata M1 y la masa de 100 kilogramos, y con otra cuerda se amarra M2 y la masa de 100 kilogramos. La tensión 1 de la cuerda, de la primera cuerda, forma un ángulo de 30 grados y la otra de 45 grados. Nos preguntan cuál es el valor de M1 y M2. O sea, cuánto debe valer M1 y M2 para que este sistema se mantenga en equilibrio. O sea, para que siempre forme este ángulo. Para resolver este ejercicio, la cuerda que une la masa 1 y la de 100 kilogramos la vamos a llamar T1, y a la que une la masa 2 con la masa de 100 kilogramos la vamos a llamar T2. La sumatoria de fuerzas para la masa 1, que no la conocemos, es la tensión hacia arriba menos el peso hacia abajo igual a 0. Se despeja la tensión 1 y tenemos que es M1G, desconociendo la masa 1. Sumatoria de fuerzas para la masa de 100 kilogramos. Entonces, para 100 kilogramos tenemos T seno de 150 más T seno de 45. Si nosotros hacemos la proyección de este vector, da negativo, o sea, hacia allá, que es lo mismo que ese signo me lo va a dar el coseno de 150. Por eso yo le coloco más. O también pueden colocar acá negativo y el coseno de 30. Entonces va a dar el mismo resultado, yo voy a elegir hacerlo así. Menos el peso de la caja que sí se conoce, que es 100 por 9,8. De aquí se puede despejar T1 o T2, yo elegí despejar T1. Y tenemos la siguiente ecuación. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en X, tenemos T1 coseno de 150 más T2 coseno de 45, que es lo mismo que teníamos, pero en este eje no se tiene en cuenta el peso, porque estamos en X, y pues con coseno. Y tenemos igual a 0. De aquí voy a elegir de nuevo despejar T1, porque fue la que elegí anteriormente para hacer el método de igualación en el despeje de ecuaciones. Entonces despejamos T1 y nos da este negativo, recordando que el coseno de 150 me da negativo y la respuesta da positiva. Se igualan las dos tensiones, entonces esta tensión que despejé para el eje vertical con la tensión que hallé para el eje horizontal. Haciendo un poco de álgebra se puede obtener T2, el valor de T2. Con el valor de T2 se puede hallar el peso 2, que es la sumatoria de fuerzas para la masa 2, en donde la tensión hacia arriba menos el peso de la caja 2 hacia abajo es igual a 0. Y si se despeja la masa, tenemos un valor de 89,7 kilogramos para M2. Teniendo M2 y la tensión 2, se puede despejar T1. Entonces se halla T1 y se despeja la masa. Entonces los valores son, para M2, 89,7 kilogramos, y para M1 tenemos 73,2 kilogramos.
que aproximados en las respuestas sin decimales es 73 y 90 kilogramos. Son las masas necesarias para mantener en equilibrio el sistema. Ahora tenemos otro sistema que está en equilibrio. Es una caja con una tensión y un ángulo. Nos preguntan cuál es el valor de la masa para que se mantenga en equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas para M, en el eje vertical tenemos T2 seno de 45 menos el peso. Vemos que esta tensión de 20 newtons no tiene componente en Y, por lo tanto solo hay dos fuerzas actuando, una hacia arriba y el peso hacia abajo. Y igual a 0 porque está en equilibrio. Despejando la masa tenemos T2 mg de esta ecuación tenemos que mg está restando, pasa a sumar al otro lado y g pasa a dividir y nos queda esta ecuación. De el eje horizontal tenemos la fuerza de la otra tensión en 45 grados y en sentido contrario la tensión de 20 newtons. Igual a 0 porque está en equilibrio. Despejamos T2 y podemos saber el valor de la tensión de T2 y como ya sabemos la tensión T2 podemos hallar la masa. Miren, despejando T2 acá, que ya lo sabemos, la gravedad la sabemos y el ángulo nos da aproximadamente 2 kilogramos, que es la respuesta que nos da acá. El siguiente punto dice, un péndulo de 205 gramos cuelga dentro de un camión que tiene una aceleración de 2,08 metros sobre segundo al cuadrado, como se muestra en la figura. Entonces el camión está acelerando hacia la izquierda y el péndulo, por ende, inicialmente se va a mover hacia el lado contrario, por acción-reacción. ¿Qué ángulo se forma entre el péndulo y la horizontal? Entonces para el péndulo vemos que hay una tensión formando el seno del ángulo menos el peso. Es decir, para el péndulo hay esta tensión y la colocamos aquí en Y y el peso va hacia abajo. Igual a 0. ¿Listo? Porque el péndulo no va a acelerar en ese eje. El péndulo no va a subir ni bajar en Y. Y se despeja la tensión, tenemos la masa por la aceleración de la gravedad sobre el seno del ángulo, que el seno no lo conocemos. Para las fuerzas horizontales, entonces solo tenemos que T menos T coseno de alfa, menos T porque la tensión de la cuerda se coloca en el eje y apuntando hacia la izquierda, y igual a M por A porque aceleró hacia la derecha, perdón, igual a menos M por A, porque el carro está acelerando hacia la izquierda. De acuerdo, de aquí tenemos pues que los signos realmente se anulan, y despejando la tensión tengo M por la aceleración total por el coseno de alfa. Se igualan las ecuaciones de las tensiones y vemos que las masas desaparecen. Entonces despejamos seno sobre coseno es igual a G sobre A. O sea, 9,8 sobre 2,08. Y recordamos que la inversa del ángulo, tangente a la menos 1, me da tangente a la menos 1 de 4,71 es alfa. Entonces tenemos que tangente a la menos 1 de 4,71 es aproximadamente 78 grados. Pero como vemos, este ángulo alfa es el que está entre la cuerda y el eje que elegimos. Entonces recordar que aquí se forma un triángulo rectángulo y θ más ese ángulo deben sumar 90, que es lo mismo decir
que 90 menos alfa es igual a tita o teta, que es 12 grados. Y es la respuesta que está acá. El siguiente es un sistema con tres masas. Se observa el siguiente sistema donde las masas de los cuerpos son M1, M2 y M3. Entonces, lo primero es que no se puede saber con facilidad hacia dónde se va a mover el cuerpo. Entonces, vamos a hallar primero la dirección del movimiento. Entonces, se aclara primero que los que van a determinar la dirección del movimiento son M1 y M3. Pero puede ser que M2 sea tan pesado que no lo logre mover M1 ni M3 como por el sistema. Entonces, si se supone el movimiento y las fuerzas se anulan, pues daría cero. Este no va a ser el caso, pero puede suceder. Entonces colocamos M1G, que es la fuerza que va a hacer mover al cuerpo, y M3 lo mueve con 39,2 newtons. Perdón, M1 el de 30 grados. Y M3 lo mueve con 29,4. O sea que por el momento se supondría que se movería hacia la izquierda, es decir, M1 hacia la izquierda, M2 hacia la izquierda y M3 hacia arriba. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para cada uno, no se hace para que el video no sea tan largo. Y para la sumatoria de fuerzas en M1 recordamos que es un plano inclinado, tenemos esta ecuación, menos M1A porque se mueve hacia la izquierda. Se despeja la tensión con los valores que tengamos, se hace álgebra y llegamos a esta ecuación reducida en donde no conocemos la aceleración, pero conocemos los demás términos. Igualmente se hace lo mismo para M2. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no se usó la sumatoria de fuerzas en el eje Y para el caso 1? Es porque el sistema no tiene rozamiento, y el rozamiento es fuerza de rozamiento es mu por la normal, y la normal siempre, por lo general, se encuentra en el eje Y. Entonces, como no se necesita la normal, no se calcula. Para la masa 2 lo mismo, solo tenemos en cuenta el eje X porque no hay rozamiento. Tenemos T2 que lo jala hacia la derecha, que es esta cuerda, y T1 que lo jala hacia la izquierda, y no hay rozamiento, por lo tanto no se tiene en cuenta, y acelera hacia la izquierda. Entonces, de aquí traemos la ecuación de T1, que había despejado antes. En vez de T1 coloco esto y pasa a sumar al otro lado. Entonces esto está restando, este paréntesis pasa al otro lado a sumar y queda así. Entonces, reducida la forma, menos 8a más menos 6a, tenemos menos 14a y tenemos una ecuación para T2. Para la sumatoria de fuerzas en el eje vertical en Y, tenemos T2 que jala hacia arriba y el peso hacia abajo, y como se va a mover hacia arriba, es positiva la dirección de la aceleración. De esta ecuación podemos despejar la tensión 2, colocando todos los valores. Y como tengo esta ecuación de T2 y esta ecuación de T2, puedo igualarlas. Igualo esta ecuación con esta ecuación y despejo la aceleración. Paso a un lado lo que tiene aceleración, al otro lo que no, y haciendo un poco de álgebra, despejamos la aceleración 0,58 metros por segundo. Entonces pueden pasar dos cosas, que si yo determiné mal la dirección del movimiento, me dé este mismo valor pero negativo. Entonces, por lo tanto, pues sería, si me hubiera dado negativo, significa que se mueve en sentido contrario de como yo dije. Si da positivo es porque elegí bien la dirección del movimiento, y si da cero es porque el cuerpo M2 no fue suficiente, pues demasiada masa para que los otros dos cuerpos lo muevan, o puede pasar que si da cero, los otros cuerpos lo estén moviendo, pero a velocidad constante. Bueno, vemos la respuesta aquí. 0,58 metros sobre segundo a la derecha. ¿Listo? Entonces nos están preguntando acá. El siguiente cuerpo dice, observe el siguiente sistema donde las masas de los cuerpos son
M1 igual a M2 igual a 5 kilogramos y el coeficiente de fricción cinemático entre las superficies es de 0,3. Acá no tenemos ángulos, entonces no vamos a usar senos y cosenos. Para la masa M1 tenemos la normal hacia arriba y el peso hacia abajo, formando un sistema en equilibrio. Se halla la fuerza normal. La normal se usa cuando hay rozamiento. La sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, la tensión que lo jala a la derecha, y si el sistema se supone que se va a mover a la derecha, el rozamiento aparece en sentido contrario. Igual a M1 por A porque va a acelerar hacia la derecha. Recordar que la fuerza de rozamiento es coeficiente por la fuerza normal y tenemos la fuerza de rozamiento, 14,7 newton. Se despeja la tensión de esta ecuación. Entonces la fuerza de rozamiento está restando, pasa a sumar acá, y la masa es de 5, entonces la tenemos así. Sumatoria de fuerzas en el eje vertical. Entonces tenemos la tensión menos el peso igual a menos M2A, porque este sistema va a caer, M2 va a caer, por eso es negativo. Se despeja la tensión, el peso pasa a sumar, el peso ya lo teníamos, y como yo tengo dos ecuaciones de tensión, esta ecuación de tensión y esta ecuación de tensión las igualo, y de nuevo uso álgebra, paso a un lado lo que tiene A y al otro lo que no tiene A, y despejo, y me da 3,43 metros por segundo al cuadrado. Miramos la respuesta y la masa aproximada es 3,4. La última es una pregunta conceptual. Dice, un automóvil que va a alta velocidad frena inesperadamente. Sus pasajeros sienten que son lanzados hacia adelante. ¿A qué se debe esto? Entonces es el principio de inercia, porque ellos, una persona que va a una velocidad, tiende a mantener su estado a menos de que una fuerza actúe sobre él. Los frenos actuaron sobre el carro, no sobre la persona. Entonces, para que la persona no sienta el principio de inercia, es por eso que se usan los cinturones de seguridad. De esta manera terminamos la retroalimentación del examen bimestral. Muchas gracias.